Buenas tardes, hermanos, amigos que nos pueden estar viendo por medio de esta forma. Queremos darle gracias al Señor que tenemos en esta tarde la oportunidad de abrir su santa palabra, de edificarnos, de animarnos los unos a los otros. Mis hermanos anteriormente han estado ya tratando con este tema acerca de la pasión de Cristo, sus sufrimientos en la cruz del Calvario. Vamos a estar viendo en esta tarde la última parte de esos momentos del Señor allí en la cruz, pero también estaremos enfocándonos en algunos detalles de su sepultura. Eso es lo que vamos a ocuparnos en esta tarde. Queremos agradecer a todos los hermanos y saludarles al mismo tiempo, a aquellos que nos ven allá en cualquier parte de Nicaragua, a los que nos ven en otra parte fuera de Nicaragua. Es un gozo saludarles y poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Entonces vamos a leer algunos versículos en esta tarde para ponerlos como base para nuestros pensamientos en esta hora. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 19, y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Dice Juan capítulo 19, versículo 28: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Unos versículos más en el Evangelio de Lucas y leemos en el capítulo 23 y leemos los versículos 44. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a leer Marcos capítulo 15. Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, pensando en lo que es la sepultura del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 42 hasta el 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Hemos leído estos versículos porque este acontecimiento del cual
estamos ocupados en estos días estudiando la palabra del Señor, estos acontecimientos son vistos en los 4 evangelios. Y es interesante que podemos verlos de diferentes ángulos y cada uno de los evangelistas, de los que escribieron los evangelios, nos muestra detalles especiales de estos acontecimientos. Yo no sé realmente en qué fecha fue que el Señor murió. Religiosamente muchos piensan que en este tiempo, pero no tenemos en la Biblia especificado un día, una fecha en nuestro calendario que nos haga saber cuál fue. Pero de lo que sí estoy seguro, hermanos, es que el Señor pasó por estos momentos de crucifixión, pasó por estos momentos tristes, difíciles, de los cuales nosotros vamos a estar pensando en esta noche, en esta tarde. Me toca compartir entonces estas 3 últimas exclamaciones del Señor en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle que no es nada fácil ponernos a predicar, no tenemos la experiencia en un sentido de conocer cada detalle de lo que ahí pasó. El Señor nos ha revelado en su palabra muchas cosas. Pero es aún cuando uno está preparando este mensaje, es tocado y da mucha tristeza al mirar por medio de la palabra a nuestro amado Salvador en tan semejante sufrimiento. Bueno, los versículos que leímos en el Evangelio de Juan en el capítulo 19 nos hablan de estos 2 primeros exclamaciones que el Señor hizo. Dice el versículo 28 que leímos: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Para quién iba dirigida esta exclamación, estas palabras, esta oración? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso expresar el Señor con esta expresión, tengo sed? Imaginémonos entonces nosotros, hermanos, que el cuerpo del Señor Jesucristo poco a poco se iba apagando hasta acercarse tan cerca de la muerte. En este momento el Señor está dirigiéndose al mundo para dar muestra de que Él verdaderamente era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Tengo sed. Y muchos pueden decir que el Señor pudo lograr semejante sacrificio, semejante dolor en la cruz del Calvario porque Él era Dios. Pero aquí lo notamos en su agonía, teniendo sed. Bueno, yo he visto personas en agonía. Y cuánto ellos desean que les den agua, que les refresquen allí su paladar con algo de agua. Y el Señor, después de haber estado tanto tiempo en agonía, en sufrimiento, allí en aquel pesado sol, ahí sufriendo en la cruz del Calvario, en ese momento Él está expresándole al mundo que tiene sed. Aquellos que estaban allí mirándole, que se estaban burlando de Él, tengo sed, dijo el Señor. Esta pequeña oración, tengo sed, refleja algo, hermanos. Refleja que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo. Refleja que el Señor estaba dando hasta la última gota de sangre por nosotros. Estaba totalmente sacando todo lo que había en Él, hasta la última gota de su sangre. Aún al final nuestro Padre Santo permite que le introduzcan esta lanza y salió agua y sangre. Por si aún quedaba un poco más que dar, estaba el Señor derramando su sangre, su vida por nosotros. Así su Hijo bendito, Cristo de la gloria, lo estaba dando todo. Era un sacrificio completo. Hermanos,
cuando el Señor Jesucristo nos pide un sacrificio para que nosotros lo hagamos para Él, ¿cómo podemos negarnos? ¿Cómo podemos negarnos nosotros cuando Él demanda de nosotros un pequeño sacrificio? Cuando miramos este cuadro del Señor allí derramando hasta la última gota, tengo sed, su cuerpo estaba quedándose sin líquido, sin sangre, sin agua, estaba deshidratado. Él lo dio todo por nosotros, sacrificio completo. Mire, esta expresión que el Señor dijo, tengo sed, es cierto, es un contenido muy corto, pero es angustiador, es desesperante el momento cuando el cuerpo del Señor se está derritiendo en el dolor físico, pero también en el dolor espiritual. Salmos capítulo 69, verso 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero también podemos nosotros pensar que esta expresión tengo sed, no solamente el Señor estaba sediento físicamente, el Señor estaba en un sentido sediento de sed espiritual para aquellos que le estaban rechazando, que le estaban menospreciando. El Señor que dijo allá en Juan capítulo 4, versos 13 y 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él sabía que el mundo que le estaba crucificando tenían sed espiritual. Y es en esa condición en que el mundo se encuentra en estos días, con sed espiritual. Estos días que estamos viviendo, días de angustia, días de sufrimiento. Hay mucha gente que está necesitando de Dios. Hay mucha gente que está buscando del Señor. Hay mucha gente que está anhelando saciarse del Señor. Y por eso estamos predicando la palabra de Dios. Hablando del Cristo crucificado, colgado en la cruz del Calvario. Teniendo este sufrimiento, tengo sed. El mundo no le pudo saciar a Él. No le pudo saciar. Pero Él sí saciará al mundo con su muerte. Entonces el Señor, su primera expresión, dijo, tengo sed. Y podríamos pensar mucho más de esta expresión, pero yo quiero enfocarme en esta noche aún más en lo que fue su sepultura. Siguiente expresión que el Señor dijo allí en esos mismos versos. En el versículo 29 de Juan 19 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, la acercaron a la boca. Otra cosa que aprendemos aquí es que todo estaba cumpliéndose. Las profecías que fueron escritas, como leímos allí en el Salmo 69, estaba escrito miles de años atrás que iba a pasar esto con el Señor. Es que toda la palabra de Dios se cumple completamente. Y es una profecía que allí se estaba cumpliendo. Pero dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esta es otra de las expresiones que salieron de la boca del Señor. Consumado es. Tetelestai, esta palabra traducida. Aunque el Señor en esta expresión no menciona el nombre de Dios, pero se está dando por entendido que esta expresión está dirigida al Padre en el cielo. Consumado es, Padre, la obra que me diste para hacer está terminada. Está terminada porque eso significa, ya no hay nada más que añadir.
está consumado, está terminado, sacrificio completo. Esta exclamación de consumado es nos transporta a unos versículos atrás en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, el versículo 4 dice, cuando Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. Esta expresión, hermanos, indica también su victoria en el cumplimiento de la obra que el Padre le demandó al Hijo para hacer en favor de nosotros. Consumado es. En ese momento el Señor Jesucristo era mordido en el calcañal, pero con la resurrección que más adelante el Señor iba a tener, aplastaría la cabeza de Satanás. Era lo que el Señor Dios Padre profetizó allá en el Génesis. Consumado es, todo está cumplido, todo está acabado. Nosotros podríamos repetir de gozo miles de veces, consumado es, consumado es. Estamos descansando en esa obra terminada, la obra de Cristo por nuestros pecados. El sacrificio, ya no habrán más corderos, ya no habrán más sacrificios, ya no habrán más animales. Cristo, el Cordero de Dios, ha consumado la obra en favor de nosotros los pecadores. Creo que cuando el Señor Jesucristo dijo esta expresión, consumado es, las huestes de maldad, Satanás mismo y todos sus demonios se dieron cuenta que en ese momento estaban vencidos. Se dieron cuenta que la victoria era total. Gloria al Señor. Que Él venció a la muerte, que Él venció a Satanás, que Él trajo a la luz la vida. Y a los que hemos creído en Cristo, el Señor nos ha transportado de las tinieblas a la luz, nos ha transportado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, porque Él consumó la obra. Es una ofensa quererle agregar algo a esta obra que ya está terminado. Es una ofensa a nuestro Padre cuando nosotros queremos intentar ganarnos la salvación por nuestros propios medios. La obra está terminada. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se convierte a Cristo, le entrega su vida a Él, ha creído en esta obra que Cristo hizo por nosotros, obra terminada, esa persona es perdonado. Esa persona es ahora hijo de Dios y adquiere todas las bendiciones y promesas de nuestro Padre. Consumado es. O sea, el Señor ganó esa batalla. Es una batalla que el Señor ganó. El Señor ganó la batalla por nuestros pecados. Pero algo más que el Señor dijo de sus preciosos labios en esa ocasión fueron los versos que leímos en el Evangelio de Lucas. Capítulo 23, pensando en la otra expresión que el Señor dijo allí en la cruz del Calvario. Lucas 23, vamos a leer desde el 44, ya lo habíamos leído, pero para recordarlo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue el momento cuando el Señor murió. Fue el momento cuando Él entregó su espíritu al Padre. Y esta exclamación, como los versículos que leímos, el Señor está dirigiéndose al Padre. Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un versículo en Juan 12:24 que dice que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El cuerpo de Jesús en ese momento cayó en la oscuridad de la muerte. El grano murió, pero unas horas después iban a empezar a verse los frutos. Pero piense en esta expresión, el Hijo amado, con gran angustia, con gran sufrimiento, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Qué hermoso refugio podemos tener los que hemos creído en Cristo. Que cuando partimos de este mundo, igualmente nosotros encomendamos nuestra vida y nuestro espíritu pasa a estar en la presencia del Señor. Todos aquellos hermanos en Cristo que han muerto, aquellos que han pasado a la eternidad, sus espíritus, sus almas están en la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios que un día el Señor Jesucristo, Dios traerá con Jesús a aquellos que durmieron en Él. Allí estaba entonces el Hijo volviendo al Padre después de haber terminado este sacrificio perfecto. Bueno, el Señor dice también en su palabra que el día que el Señor entró al cielo, en su ascensión por supuesto, fue recibido arriba en el cielo, como alguien que viene de pelear una batalla y la ha ganado y viene con los motines allí, viene con los tesoros. Y ahí estaba aquel júbilo en el cielo, recibiendo al Señor Jesucristo, que había vencido a la muerte, había vencido al diablo, había vencido al pecado, y ahora estaba entrando al lugar del cual Él es digno. Y ahora estaba siendo recibido por el Padre y por toda la esfera angelical, admirados por su gran sacrificio en favor de nosotros, los pecadores. Entonces dice allí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Literalmente murió. No se desmayó. El Señor murió y lo hizo por nosotros. ¿Qué sigue? Bueno, hay tantos detalles que podríamos nosotros sacar, escudriñar de estas expresiones. Pero sigue su sepultura. Y en esta tarde vamos a enfocarnos en los versículos de Marcos, capítulo 15, para pensar en la sepultura del Señor. Siempre nosotros los predicadores hablamos de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, pero muy poco se habla de los detalles de la sepultura del Señor. Y en eso, en esta noche, con la ayuda de Él, vamos a estar pensando. Y para ello vamos a tomar como base estos versículos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, y los que ya leímos, versículo 42 hasta el 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. En la sepultura de Jesucristo, en este pasaje de Marcos 15, vamos aquí a mirar por lo menos 3 personajes. Y qué bueno que estos personajes están ahí, porque estos son testigos, estos son personas que nos narran, nos cuentan detalles para que nosotros podamos
aprender más de lo que pasó en ese momento. Me refiero a estos tres personajes: el centurión, José de Arimatea y Nicodemo, pero también unas mujeres que estaban mirando un poco de lejos. Ellos nos narran, como les dije, los detalles del funeral de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, no ha habido muerte más importante que la muerte del Señor Jesucristo. Hemos escuchado de muertes por aquí, en este mundo, en otras partes, en otras ciudades. Y hemos visto las grandes honras. Hemos visto funerales extravagantes, algunos que duran meses, algunos cadáveres que los andan de país en país recibiendo homenajes. Pero la muerte más importante, la muerte de Cristo, fue una muerte muy triste también, valga la redundancia. El Señor fue despreciado en vida. El Señor fue menospreciado. No fue amado por este mundo. Pero aquí lo vemos ahora en su muerte. Vemos en su funeral. ¿Qué miramos en su funeral? Miramos mucha urgencia. Ni siquiera el Señor tuvo un funeral en la intimidad, pues allí no estaba su familia. Allí no estaban sus amigos, sus discípulos más cercanos. Estaban solamente estos personajes que mencioné. El centurión, José de Arimatea, Nicodemo y unas mujeres, estas Marías, mirando de lejos. Para ánimo para aquellos que nos ven en esta hora y no sé si han perdido algún pariente en estos días de esta enfermedad triste. Una de las cosas más tristes que estamos viendo en estos días, de las personas que mueren de esta enfermedad, de este coronavirus, es que los muertos están sepultándolos inmediatamente y no les es permitido tener una vela, un funeral. No les es permitido que sus parientes estén ahí cerca. Eso debe de ser muy triste. Debe de causar mucha tristeza en el corazón. Lo hemos visto, creo que la mayoría. Hijos queriendo enterrar a sus padres, llorando con llanto desgarrador, mirando cómo se llevan envuelto en una bolsa su pariente. Y con todos estos protocolos, algunos los queman, otros los entierran inmediatamente. Qué triste eso. Bueno, piense en el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Había urgencia. No tuvo ni siquiera intimidad en su funeral. No estaban sus familiares allí. No estaban sus discípulos. Se parece, ¿no?, a lo que estamos viviendo en estos días. Lo único que vemos aquí entonces en estos pasajes, bueno, Nicodemo no lo menciona aquí, pero en las otras partes de los evangelios sí. Lo único que vemos aquí son dos hombres que se encargan de colocar al Señor, su cuerpo, en un sepulcro. Vemos a estas dos mujeres observando hacia la distancia y vamos a pensar en ello más tarde. Piense en el tiempo, cuando llegó la noche. El Señor Jesucristo murió a la hora 9. No vaya a pensar que estamos hablando de las 9 de la noche. La hora 9, en nuestro horario en el que nosotros vivimos en esta parte, la hora 9 son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. El Señor murió a esa hora.
Y aquí estamos, dice este verso, cuando llegó la noche, llegando la noche. O sea, a punto de iniciar el día de reposo. Para nosotros, hermanos, el día termina a las 12 de la noche. Pero para los judíos, digamos que termina a las 6 de la tarde. ¿Cuánto era el margen entonces que había entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde para poder hacer este funeral? 3 horas. Había urgencia. Había urgencia. Mire, hay un versículo en Deuteronomio, voy a leerlo, Deuteronomio 21. El libro de Deuteronomio, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice la palabra: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora entendemos nosotros la urgencia, el por qué a aquellos hombres que estaban muriendo juntamente con el Señor les tenían que quebrar las piernas para que se murieran rápido. Porque si estaban vivos ahí en esta agonía, al quebrarle las piernas, las rodillas, todo el peso se desplomaba ahí sobre sus manos y morían cuando su corazón o sus órganos interiormente se derretían. Entonces estaba llegando la noche, había prisa, había que enterrar porque ya estaba llegando el día de reposo. Y estos religiosos, estos fariseos, para cumplir la ley, para ordenar la ley, eran lo máximo. No para cumplirla, para ordenarla. Entonces ellos querían que, comenzando el día de reposo, no tenía que haber ni una actividad. Por tanto, había que sepultar a estos hombres. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que ser enterrado. Pregunto, pues es importante esto. ¿Qué hacían con los cuerpos de los que morían crucificados? ¿Qué hacían con los cuerpos de los que morían colgados? Probablemente, después de bajarlos, los tiraban por ahí, eran arrojados. O tal vez los echaban en una fosa común. ¿Sabe cómo se llamaba el lugar donde el Señor murió, el Gólgota? Que significa el lugar de la calavera. Muchos piensan que la calavera era por la forma del monte, de la colina. Pero otros piensan también que había muchas calaveras, había muchos cadáveres, muchos cuerpos de estos hombres que habían sido ejecutados y las aves de rapiña se lo comían. Y allí estos cuerpos eran arrojados o eran sepultados en una fosa común. ¿Por qué? La tradición, porque la ley decía en Deuteronomio que había que enterrar los cuerpos de aquellos que habían muerto en maldición de Dios. Pensemos en algo. Si hubieran hecho esto con el Señor Jesucristo, o sea, si hubieran bajado y lo hubieran tirado por ahí, o lo hubieran enterrado en una fosa común, ¿qué hubiera pasado? Porque da para pensar, no habían familias, no estaban sus discípulos, estaba solo el Señor.
¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe qué hubiera pasado? Hubiera sido difícil demostrar la resurrección de Cristo. Hubiera sido difícil porque era un cadáver más. O hubieran sido puestos en una fosa. Una de las cosas entonces que hubiera sido difícil demostrar era su resurrección. Era un momento difícil, crucial. Y es ahí donde vemos la intervención de nuestro Padre. Es ahí donde vemos que nuestro Dios, nuestro Padre, siempre tiene un plan. Y siempre tiene un plan, aunque a veces para nosotros pensamos que llega tarde, pero Él siempre llega a tiempo. Dios hace aparecer a este hombre, José de Arimatea. Nunca antes en los evangelios habíamos escuchado de él. José de Arimatea. Dice el verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. José de Arimatea. Dios tenía preparado a este siervo, que vamos a hablar de él un poco más adelante. ¿Quién era José? Era un miembro noble del concilio. Era un hombre que tenía también un sepulcro nuevo y era cerca del lugar, según Juan 19, 41 y 42. Miembro noble del Sanedrín, del concilio de los ancianos, un hombre importante. Pero también tenía un sepulcro nuevo y lo tenía cerca del lugar de la crucifixión. Y esto es importante también. José de Arimatea era un discípulo secreto por miedo de los judíos. Hermanos, ninguno de los discípulos pudo haber entrado a hablar con Pilato. Hay personas que nosotros no podemos alcanzarlas. Hay ministerios para los cuales Dios tiene personas específicamente preparadas para tales ministerios. Hay servicios en la obra del Señor que yo no los puedo hacer. Hay lugares donde yo no puedo llegar. Pero Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito. Y ahí estaba este hombre, José de Arimatea. Mire, este hombre entró, hizo una solicitud directa ante Pilato. No era cualquiera que podía entrar, tener esta audiencia y hablar con Pilato, pero él directamente entró porque era una persona importante. Era miembro del concilio, era miembro del Sanedrín. Y lógicamente Pilato le atendió, le escuchó y entonces vemos lo que pasó. Interesante, Dios tiene muchos seguidores en el mundo y algunas veces, hermanos, en lugares insospechados por nosotros. Dios tiene siervos insospechados por nosotros, alcanzando personas difíciles para nosotros. Entonces, José de Arimatea, algo que antes que se me escapa, era secreto, era un discípulo secreto, pero ese día, al mirar la muerte, al apreciar este espectáculo, la muerte del Señor Jesucristo, esto le impactó en su vida de tal manera que es el primer discípulo de Cristo que se identifica con Cristo crucificado. Los otros discípulos, los apóstoles, se identificaron cuando Él estuvo caminando con ellos. Pero José de Arimatea fue el primer discípulo que se identificó con Cristo crucificado y lo hizo públicamente. Otra de las cosas que habla de José de Arimatea es que esperaba el reino de Dios. Esperaba el reino de Dios, dice allí en ese verso. Y en esto de esperar el reino de Dios. Pero si esperaba el reino de Dios y ahora está mirando que el rey,
que ha prometido Dios y Padre para reinar sobre este mundo está muerto. Aquel en el cual habían puesto sus esperanzas, sus seguidores, ahora estaba muerto. Esto implica creer. Esto implica creerle a Dios. Pero también esto implica tener la mirada en el futuro, en la eternidad. Esto implica creerle a Dios que lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, es así y será así. Entonces, Pilato dio el cuerpo a José de Arimatea. Como dije, Juan menciona también a Nicodemo, otro también que había estado en la clandestinidad, pero que era un discípulo del Señor. Probablemente Nicodemo, sin duda, se convirtió en Juan capítulo 3, los versículos primeros allí. Pilato entrega el cuerpo a José de Arimatea. Y encontramos ahí esta preparación. Es algo importante también. Él compró especias. Compró especias. Dice el verso 46. Compró sábana. Quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. En otra parte dice que compró especias aromáticas. Y estos dos, José de Arimatea y Nicodemo, empezaron a preparar el cuerpo del Señor. Y aquí, una vez más, se cumple algo de la profecía que el Señor dijo. Isaías capítulo 53, versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, él hubiera sido arrojado, hubiera sido tirado su cadáver, como los otros impíos, como los otros delincuentes, pero el Señor Jesucristo, el Santo de Dios, el perfecto que no estaba cometiendo ningún delito, no fue a rodar con los cadáveres de los impíos. ¿Cómo se cumple la promesa de Dios, la profecía? Se dispuso con los impíos su sepultura, más, un momento, más con los ricos fue en su muerte. Qué precioso. Ahí estaban estos dos hombres que no solamente eran importantes, estos dos hombres, sino que también eran ricos. Tenían dinero. Dios tenía estos siervos preparados para el funeral de su hijo. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías 53, 9. Estos hombres nobles, estos hombres ricos se encargaron de esto. Decía que ellos tomaron el cuerpo, podemos pensar en esto, bajaron el cuerpo de la cruz, no había mucho tiempo, lavaron el cuerpo, bien lavado, y luego después de lavar el cuerpo, lo empiezan a envolver en esta sábana que José de Arimatea había comprado. Pero también habla de especias aromáticas, y esas especias aromáticas era algo que lo molían y se volvía algo pegajoso, como pega. Y mientras iban envolviendo el cuerpo del Señor, iban untando más especias aromáticas, de tal manera que entre más vueltas, esto al final quedaba como alguien momificado. Y esto es interesante, porque después mi hermano que predique de la resurrección, nos vamos a dar cuenta que los lienzos en que fue envuelto el Señor quedaron bien dobladitos. Qué interesante entonces cómo Dios usó a estos hombres. ¿Qué más hicieron? Bueno, dice el verso 46, compró sábana, quitándola lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro.
e hizo rodar una piedra. Déjeme decirle que esta no era una piedrita pequeña. Y esto es interesante por lo que sigue, por los detalles que siguen de la resurrección del Señor. Era una piedra enorme, pues en Juan creo que capítulo 19, la resurrección del Señor, encontramos que Pedro y Juan entraron al sepulcro. Significa que la abertura era grande, cabían varios hombres para poder introducir el cuerpo del Señor allá adentro y ponerlo allí. Entonces ellos hicieron rodar esa enorme piedra. Y entonces fue puesto allí, vamos a hablar de eso, el sello de Pilato. ¿Qué pasó entonces? Estamos ya concluyendo. Ahora, los otros miembros del Sanedrín, porque es obvio que Nicodemo y José de Arimatea en ese momento se identificaron con Cristo, renunciaron sin duda, ya no podían ser recibidos allá con sus amigos religiosos. Pero estos, los otros miembros de este Sanedrín, al ver que estaban perdiendo el control, al ver a José y al ver a Nicodemo que estaban haciendo todo esto, ellos hicieron algo. Mandaron donde Pilato y hicieron algunas cosas allí para que mandara a poner una guardia. Y mire esto, hermanos. Pilato accede y ahora Pilato manda una guardia y pone un sello en esta tumba donde nadie puede allí entrar, para que no se diga después que alguien entró y sacó el cuerpo y que el Señor estaba desmayado. No, ninguna de estas cosas. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, es que ahora el cuerpo del Señor está en manos de la guardia, aquellos guardias que estaban ahí cuidando. El cuerpo de Jesús está a cargo de Pilato, está a cargo del emperador, está a cargo del imperio romano y está a cargo de los judíos. Pero ninguno pudo impedir que al tercer día el Señor resucitase. Y esa es la gloriosa. Dios se encargó de preparar cada detalle en la sepultura del Señor Jesucristo, para que en lo que sigue, que es en su resurrección, no haya ninguna duda de que el Señor había muerto y de que el Señor fue sepultado y de que el Señor resucitó. Dios se encargó de cada detalle. Y es lo que encontramos aquí. En el verso 47 vemos a María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estas mujeres estaban mirando de lejos, porque era impropio que estas mujeres estuvieran juntas con los miembros del Sanedrín. Pero ellas estaban esperando su momento cuando podían acercarse. Y ese momento fue en la mañanita del día domingo, el día de la resurrección. Gloria al Señor por el Hijo que murió por nuestros pecados. Se sacrificó por nosotros. Gloria al Señor que vemos los detalles allí de su sepultura. Aprendemos de los siervos que Dios tiene preparados, de los planes de Dios, que a Él no se le escapa ningún detalle. Y que todo se va cumpliendo conforme a su santa palabra. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Démosle honra y gloria. Y si usted, amigo, todavía no se ha entregado a Cristo,
a ese que murió por nosotros los pecadores. Entréguese a Él. Todavía hay tiempo, pero eso sí, no mucho tiempo. Seguiremos aprendiendo más de este tema tan especial, tan precioso. Sin duda, mi hermano estará compartiendo mañana algo especial de esto. Que el Señor nos bendiga con su palabra.